Nunca pensé que mis notas de la excursión encontrarían alguna vez una segunda vida en algún lugar de Internet, pero cuando releo mis notas de aquel verano, se me pone la piel de gallina, y creo volver a oír aquel susurro apagado del viento en las copas que nos hacía estremecer a cada uno de nosotros. No me preguntes por qué expongo todo esto. Quizás solo necesito que alguien más vea lo fácil que es perturbar la oscuridad ajena, los secretos ajenos. Escribo en paz, pero aún así, cuando cierro los ojos, veo imágenes que no me dejan ir ni de día ni de noche. Los tres viajamos a Siberia y luego se nos unieron dos chicos más. Yo me llamo Mark, mi amiga de la universidad Hannah, y mi hermano Jonathan y su novia Lucy. Más tarde se nos unió Eric, un cazador de aventuras de Dinamarca, al que conocimos en un albergue de Moscú. Se había enterado de que planeábamos adentrarnos en la taiga y nos pidió que le acompañáramos. ¿Por qué no? Un par de manos extra nunca viene mal, y el hombre resultó ser divertido. En aquel momento nadie podía pensar cómo acabaría nuestra expedición. Nuestro objetivo era llegar a una de las cascadas poco conocidas, de las que Hannah se había enterado por un guía local, al que había pillado en un bar de algún lugar de Europa del Este. Una larga retahíla de información no contrastada, pero eso no nos detuvo. Todos sentíamos curiosidad, y lo que es más importante, queríamos salir de las rutas turísticas habituales y ver algo especial. Mientras viajábamos en un viejo y ruidoso autobús de ciudad en ciudad, estos lugares parecían tan vastos y vacíos. Al principio, nos quedamos embelesados por la amplitud del cielo y la sensación de auténtica naturaleza salvaje. Con cada nuevo día nos sumergíamos más y más en la sensación de que éramos casi las únicas personas en cientos de kilómetros. Pensamos, esto es una auténtica aventura. El conductor del camión que nos acercó al sendero de la taiga nos contó todo tipo de historias mientras nos agitábamos en el asiento trasero. Dijo riendo que en la taiga no solo vivían osos, sino criaturas mucho más extrañas. Por supuesto, sonreímos y asentimos cortésmente, y Hannah incluso anotó algunas cosas en su cuaderno. Era nuestra historiadora archivista, pero todo parecía folclore, el tipo de historias de hoguera que asustan a los niños. Nos divertíamos, reíamos y absorbíamos ávidamente el ambiente, pensando que nos esperaba una emocionante excursión. Seguimos los senderos y luego nos desviamos hacia un bosque salvaje para tomar un atajo. Ahí empezó todo. En un momento dado, nos topamos con unas estructuras extrañas. Al principio pensé que era basura o los restos de un campamento de cazadores, pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que no eran simples trastos, sino tótems enteros hechos de ramitas entrelazadas, corteza seca y huesos. Y los huesos, francamente, tenían un aspecto espeluznante. No soy un experto en anatomía, pero ni siquiera mis compañeros, que habían estudiado en distintos campos y visto algunas cosas en la práctica, pudieron identificar de inmediato a quién pertenecían. Olía a humedad y a algo más, algún extraño olor a podredumbre y alquitrán. Nos quedamos mirando a tientas los tótems, intentando averiguar su antigüedad. Lucy jugueteaba nerviosa con la correa de su mochila y miraba a su alrededor. No le gustaba el lugar y nos instó a evitarlo. Pero Eric, por el contrario, estaba en racha. Declaraba con seguridad que todo era magia de pueblo primitivo y que no debíamos preocuparnos. «Todos son cuentos de hadas», dijo. «Ya veréis, pasaremos y todo irá bien». Si él supiera lo que nos esperaba. En ese momento, no nos dimos cuenta de que había un tipo especial de silencio en el bosque. No ese bendito silencio en el que cantan los pájaros y susurra el viento, sino un extraño y cauteloso vacío de sonido. Era como si el propio bosque se hubiera congelado cuando estábamos cerca de él. Me sentí incómoda, pero intenté no demostrarlo. Al fin y al cabo, éramos un equipo. Si uno de nosotros decía algo sobre lo que nos preocupaba, se arruinaría el ambiente. Mientras observábamos aquellos extraños huesos y cortezas entrelazadas,
Eric empezó de repente a picar uno de los tótems con el cuchillo y luego le dio una patada con el pie, de modo que parte de la estructura se derrumbó al suelo. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó Jonathan frunciendo el ceño. Tranquilo. Eric le hizo un gesto con la mano. Solo son unos palos viejos, probablemente unos cazadores locales divirtiéndose. Aquí no hay nada, no estés a la deriva. Pero sus ojos brillaban, como si sintiera placer al destruir aquella horripilante creación. Hannah parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Me sentí incómodo, y por alguna razón no quería continuar por este lugar. Pero no teníamos mucho tiempo antes de que oscureciera, y debíamos encontrar un lugar para acampar. Decidimos montar las tiendas un poco más lejos, donde parecía haber una zona llana. Todo transcurrió como de costumbre. Montamos el campamento, encendimos el fuego y cocinamos una simple sopa de pescado. Lucy tocaba tranquilamente una pequeña armónica, intentando animar el ambiente. Yo leía una guía, algo así como un viejo libro soviético en ruso, pero entendía algunas palabras y en general captaba el significado. Google Translator me ayudó hasta que se acabó la batería. Parecía una noche turística cualquiera, pero en cuanto se puso el sol, noté que todo a mi alrededor estaba demasiado oscuro, desacostumbradamente sordo. El bosque no respondía a ningún sonido, ni el viento, ni el piar de los insectos, nada. Entonces oí un crujido silencioso. Pensé que lo estaba imaginando, porque estábamos cansados del día. Pero cuando Jonathan, que estaba sentado a mi lado, se tensó y escuchó, me di cuenta de que los dos oíamos lo mismo. De vez en cuando, el murmullo se detenía de repente, como si alguien se hubiera dado cuenta de que estábamos escuchando, y luego volvía a empezar. Varias veces nos levantamos de un salto, cogimos antorchas y las encendimos fuera del campamento, pero no vimos ninguna bestia ni ninguna persona. Nadie, parecía. Por la mañana, cuando el cielo empezó a clarear, observamos extrañas huellas alrededor del campamento, profundas hendiduras, como si alguien hubiera caminado sobre enormes zarpas, pero no había huellas claras de garras o dedos por ninguna parte, solo anchas tiras clavadas en el suelo. La vegetación de alrededor estaba arrugada, algunos arbustos pequeños rotos. Todos, por supuesto, se sobresaltaron. Eric, que el día anterior había sido el más valiente, ahora parecía confuso. Intentó hacer una broma, pero le salió mal. Lucy preguntó, ¿qué ha sido eso? ¿Un oso? ¿Uno de los animales grandes? Hannah ya estaba apuntando algo frenéticamente en su cuaderno, registrando nuestros primeros pensamientos sobre lo que habíamos visto. No teníamos ni idea de cómo debíamos reaccionar, pero que nos esperaban malas noticias estaba más claro que el agua. Al día siguiente decidimos no demorarnos, recogimos el campamento y nos pusimos en marcha. El plan era llegar a una zona más desarrollada lo antes posible, o al menos encontrar gente que supiera de ella. Pero resultó que los mapas y el GPS nos fallaban. El GPS se volvía loco, se perdía la señal, el mapa no coincidía con los caminos reales, y la brújula a veces mostraba alguna tontería. Quizá haya anomalías magnéticas por ahí, o quizá nos hayamos alejado demasiado. Cuanto más caminábamos, más parecía que el bosque no nos dejaba salir. Al principio intentamos asegurarnos mutuamente que solo se trataba de dificultades normales del senderismo. Bosques de pinos, pantanos, todo parece igual. No me extraña que nos hayamos perdido, decía Jonathan. Pero nadie creía realmente que solo nos habíamos desviado un poco del camino. Al atardecer, cuando nos detuvimos siguiendo el mismo patrón de siempre, tiendas y hoguera, ocurrió algo aún más espeluznante. En cuanto oscureció, los crujidos se hicieron más fuertes y cercanos, como si alguien deambulara a nuestro alrededor en círculo. Pero de nuevo, en cuanto alguien encendía una linterna, el sonido desaparecía. Empezamos a sospechar que se trataba de algún animal, pero uno extraño, tal vez un lobo.
pero las pisadas eran demasiado fuertes y las huellas no eran de lobo. En la mañana del segundo día, volvimos a encontrar huellas aún más pronunciadas. Aparecieron dentro de nuestro campamento, como si lo que hubiera venido hubiera pasado justo por encima de las tiendas, pero sin dejar daños visibles en la tela. Parecía sobrenatural, y yo no lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Lucy estaba al borde del pánico, y Hannah, por su parte, se comportaba como una auténtica investigadora, tratando de esbozar esas huellas. Quería encontrar algún tipo de lógica, pero algo en el fondo de mi mente ya me decía que no había ninguna explicación razonable. Eric debió de intuir que toda esta historia tenía algo que ver con aquellos tótems malditos que había destruido. Porque un día, cuando estábamos a punto de seguir adelante, de repente dijo: «Chicos, tal vez debería devolver lo que rompí. No sé, ¿volver a armarlo?». Trató de parecer tranquilo y despreocupado, pero había miedo evidente en sus ojos. Jonathan se enfadó. «No creo que nadie quiera que toquemos nada más aquí, pero tenemos que averiguar qué es o estamos jodidos». Los escuché y me di cuenta de que ambos tenían razón. Estábamos en un callejón sin salida. Teníamos que encontrar una salida antes de que alguien saliera herido. Hannah recordó una leyenda que había oído de aquel tipo raro del bar. Había dicho que en algún lugar profundo de la taiga había un lugar sagrado para alguna tribu antigua, cuyo rastro se había perdido hacía mucho tiempo, y que había rituales asociados a los espíritus de los animales. Hannah dijo que, según los rumores, esta gente podía invocar a ciertas entidades que custodiaban sus tierras, y los intrusos en lugares sagrados se enfrentaban a terribles consecuencias, como si se hubiera despertado una especie de espíritu guardián. No sabía si creerla o no, pero al ver las inusuales huellas alrededor de nuestro campamento, empecé a preguntarme: ¿y si esta historia no fuera un cuento de hadas? Recogimos nuestras cosas y nos pusimos en marcha, con la esperanza de encontrar la orilla del río. Normalmente las cosas son un poco más fáciles junto al agua, y se puede llegar a la gente por el río, pero a mediodía nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas. Eric encontró un trozo de su mechero desechable en el suelo. Se le había caído el día anterior y volvió a cruzarse en nuestro camino. «Parece que están jugando con nosotros», dijo, y no podíamos estar más de acuerdo. Por la noche montamos pronto el campamento, porque perder el tiempo en la oscuridad era un suicidio. Intentamos trazar un círculo químico brillante alrededor de las tiendas, un viejo truco de los senderistas para ver al menos un poco el contorno cercano. Esperábamos que así podríamos detectar si algo se acercaba sigilosamente, pero funcionó parcialmente. De vez en cuando podíamos ver algo grande moviéndose en las afueras de nuestras luces, su silueta parpadeando vagamente entre los troncos. O quizá me lo estaba imaginando. A decir verdad, apenas dormí. Me parecía que cada sonido era él, la misma criatura que había venido a vengar los tótems destruidos. O tal vez habíamos cabreado a todos los espíritus de la taiga con nuestra presencia. Por la mañana, cuando me dormía, me despertó un grito salvaje. Era Lucy. Saltó de la tienda, llorando, y señaló un árbol cercano. Había una especie de símbolo antiguo pintado con tierra roja, tal vez con sangre. Un círculo con líneas onduladas a los lados que parecía, no sé, una especie de cara sonriente. No lo había visto antes. «¡Esto es una broma!», gritó. Nadie entendía cómo había podido aparecer algo así. Ni yo, ni Jonathan, ni Hannah habíamos visto ni oído a nadie acercarse. Pero esta mañana, sí, aparentemente algo había venido, y había dejado una señal. Tal vez una advertencia, tal vez una maldición. Solo podíamos adivinar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no podíamos simplemente huir. Teníamos que averiguar al menos aproximadamente qué rituales o criaturas podían estar relacionados con estos tótems y símbolos. Y tal vez hubiera alguna forma de enmendar el error, o al menos
de negociar con las fuerzas oscuras del bosque. Puede parecer una tontería, pero no teníamos elección. Ninguna lógica podía explicar lo que nos estaba ocurriendo, y la mente intentaba aferrarse a cualquier viejo cuento o leyenda. Decidimos que iríamos al lugar donde vimos los mismísimos tótems e intentaríamos recuperarlos, o al menos juntar las piezas en un montón para demostrar que no queríamos conflictos. Sí, suena ridículo, pero en una situación desesperada, la gente hace cualquier cosa. Encontramos el camino de vuelta por nuestras antiguas marcas. Habíamos dejado hogueras descoloridas, hilos atados a los árboles. Volvimos hacia el atardecer, pero cuando llegamos, los tótems habían desaparecido. O mejor dicho, como si alguien se los hubiera llevado o los hubiera destruido aún más. Todo lo que encontramos fueron algunos huesos y ramas rotas. Alguien o algo no estaba contento con que fuéramos a invadir. Sentí que la adrenalina corría por mis venas, lo que significaba que lo que nos acechaba por la noche probablemente nos estaba observando todo el tiempo. Imagínate la sensación cuando, de repente, el bosque parece poblado de ojos invisibles que observan desde cada sombra. Mientras atábamos cabos, Lucy me agarró la mano de repente. «Mark, mira». Giré la cabeza y vi una especie de choza o cabaña vieja en lo profundo de los árboles. No vi inmediatamente si era solo un montón de ramas o un edificio de verdad, pero sí, había claramente algo que parecía una casa escondida en la espesura. Llamamos a los demás y decidimos acercarnos. Ya estábamos demasiado intrigados por lo que podía esconderse en semejante páramo. Se trataba de una cabaña medio podrida, cubierta de musgo y con un techo que se caía. Dentro encontramos trapos mohosos, una especie de herramientas viejas e incluso unas cuantas hojas de papel, en las que, por desgracia, no se conservaba ninguna palabra. Pero bajo un montón de ramitas y harapos encontramos un cofre o caseta. Estaba oxidado, pero la madera se había podrido con el tiempo y se podía abrir. Jonathan y yo hicimos un esfuerzo y la tapa cedió. Todo lo que había dentro estaba cubierto de moho, pero encontramos una especie de bolsa con un polvo extraño y un diario de cuero. Parecía hecho a mano, con las páginas cosidas con hilo grueso. Había símbolos en la portada, tal vez el idioma de la gente local que había hablado Hannah, tal vez otra cosa. Pero algunas de las entradas del diario estaban en ruso roto y pudimos traducir parte de ellas. Por suerte, Hannah sabía un poco de ruso y con su ayuda comprendimos el significado básico. Al parecer, el diario fue escrito por algún explorador o cazador, que señaló que había un viejo espíritu guardián en el bosque, que aparecía cuando se perturbaba la paz sagrada en sus dominios. Así que estos tótems son una forma de contenerlo, o quizá de propiciarlo. Al leer estos escritos, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos con algo real, no solo con un mito. Un viejo espíritu que vive en el bosque y protege su territorio de huéspedes no invitados. Y si alguien intenta romper sus símbolos sagrados, empieza a perseguir hasta deshacerse de los intrusos. Cuando leímos aquello, nos miramos horrorizados. Eric había hecho algo completamente imprudente y todos íbamos a tener que pagar por ello. El diario había mencionado que había una forma de someter al espíritu, una especie de ritual que implicaba la purificación y la devolución del don. Pero el texto era impreciso y no entendíamos los pasos exactos a seguir. Sin embargo, ahora teníamos algunas pistas. Decidimos pasar la noche en esta cabaña, ya que la noche se acercaba y el bosque parecía cada vez más hostil. Con dificultad, hicimos un poco de espacio. Hannah intentaba descifrar más profundamente el diario. Lucy preparaba la comida. Jonathan y Eric salían a buscar leña. Y este fue probablemente el primer momento en días en que sentimos que teníamos cierto control sobre la situación. Pero, como resultó, nos alegramos demasiado pronto. Durante la noche, volvimos a ser sorprendidos por esos horribles sonidos. Ahora estaban muy cerca,
literalmente fuera de las paredes de la cabaña. Oímos un rugido largo y grave, como el gruñido de un animal grande, pero con un extraño sonido sibilante, como si alguien intentara hablar. No sé, tal vez me estaba imaginando cosas, pero parecía que había algún tipo de malicia sobrenatural en aquellos sonidos. Era inútil mantener las defensas. Si esa criatura quería irrumpir, los muros derruidos no serían una barrera. Pero no entraba, como si nos asustara deliberadamente, estrujando nuestras mentes con el miedo. Saltaba de mi asiento a cada ruido. Lucy temblaba bajo la manta. Eric sostenía un cuchillo, pero parecía que se estaba preparando para luchar contra un fantasma, es decir, que servía de poco. Hannah siguió hojeando el diario a la luz de la linterna, tratando de encontrar menciones a cómo realizar el ritual. Finalmente, encontró unas frases que podían entenderse como: «Devuelve lo que has tomado y trae un regalo que pida perdón». Nos miramos sin saber exactamente qué devolver ni qué regalo traer. «No hemos cogido nada más que el tótem roto», dijo Eric. «Rompisteis esas cosas. ¿Quizá habría que devolver trozos de ellas?», sugirió Jonathan. «Pero ya no podemos recuperarlos. Ya no están». «Quizá el símbolo mismo de la sumisión al espíritu sea importante», dijo Hannah. «Quizá debamos recoger nuevos tótems en lugar de arreglar los viejos». Y decidimos que por la mañana intentaríamos hacer algo parecido a aquellas estructuras de hueso y corteza, al menos reproducirlas a grandes rasgos. Durante toda la noche la criatura deambuló por ahí, rompiendo ramas, haciendo esos ruidos salvajes. Pensé que no sobreviviríamos al horror, pero no volvió a atacar. Al amanecer se hizo el silencio y salimos como de un búnker tras un bombardeo. Todo alrededor estaba devastado. Los árboles estaban arruinados, el suelo destrozado, incluso había pájaros muertos. El espectáculo nos conmocionó, pero no perdimos el tiempo. Rápidamente empezamos a construir una especie de tótem nuevo. Hannah recordó el aspecto que habían tenido las estructuras originales, añadió los patrones de su diario y yo traté de darle una forma que nos pareciera adecuada para el ritual. Jonathan me ayudó a buscar cortezas y ramas adecuadas, y Eric encontró cerca algunos huesos de animales, probablemente los restos de una antigua cacería. Jugueteamos con estas extrañas artesanías, sintiéndonos, francamente, como idiotas. En algún lugar de mi corazón no creía que fuera a servir de nada, pero no teníamos elección. Al anochecer habíamos hecho 3 tótems y los habíamos colocado cerca de la cabaña para indicar nuestras intenciones pacíficas. Hannah también había dejado una bolsita de cuero con el polvo del cofre al pie de la cabaña, pensando que podría formar parte del ritual. Después de todo, el diario decía algo sobre humo limpiando la tierra. Aquella noche decidimos hacer una especie de ritual. Encendimos el fuego, murmuramos las palabras que Hannah había traducido aproximadamente del diario e intentamos repetir los símbolos con exactitud. Lucy añadía desesperada: «Dile al espíritu que no queríamos hacerle daño». Lo repetíamos en todos los idiomas que conocíamos: inglés, alemán, francés, gritando en el vacío de la noche, esperando que nos oyeran. Y tal vez nos oyeron, porque el rugido fuera de los muros cambió a una especie de aullido lúgubre, y luego se detuvo por completo. No sé si hicimos bien el ritual, pero al menos la criatura nos dejó en paz aquella noche. Por la mañana, llegamos a la conclusión de que teníamos que seguir adelante. No tenía sentido quedarnos en esta choza podrida, y si el espíritu o lo que fuera estaba satisfecho con nuestra penitencia, podíamos irnos. Además, el diario decía que había que abandonar las tierras de los espíritus lo antes posible después del ritual. Dimos las gracias al bosque, por tonto que pareciera, y avanzamos al azar, esperando que nada nos confundiera ahora. Llevábamos todo el día caminando, y estaba claro que el bosque nos había dejado marchar. El terreno parecía más abierto ahora, y empezamos a ver señales de gente. Algunas antiguas hogueras,
latas oxidadas. Así llegamos al sendero que, según el mapa, debería habernos llevado al pueblo. Al atardecer llegamos a la base abandonada de los leñadores y pasamos allí la noche, casi en silencio. Ni crujidos extraños, ni pisadas horribles. Cuando 2 días más tarde nos encontramos con las primeras personas, un equipo de geólogos, me sentí como si hubiera salido a la superficie tras una larga inmersión hasta el fondo. No les contamos nuestra aventura. Temíamos que pensaran que estábamos locos. Les dijimos que estábamos perdidos. Nos dieron de comer, agua y nos llevaron en su transporte hasta el pueblo más cercano. Han pasado unos meses y todavía me despierto sudando frío por el recuerdo de aquellas noches. A veces me parece oír aquel rugido grave que sonaba en la oscuridad, y ante mis ojos resplandecen huellas gigantescas clavadas en el suelo húmedo. Hannah aún conserva ese diario, aunque para ser sincero, yo lo quemaría. No quiero llevar a nuestra realidad ecos de lo que debe de quedar en lo más profundo de la taiga. Jonathan y Lucy intentaron olvidar la pesadilla y seguir adelante con sus vidas, pero Lucy empezó a tener problemas para dormir e incluso tuvo que ir al médico. Eric se fue a otro lugar del mundo nada más regresar, pero antes de irse, se acercó a mí y me dijo: «Sabes, Mark, a veces es mejor respetar lo que no te pertenece». Nunca se disculpó formalmente, pero había tanto remordimiento en su mirada que no creo que necesitara decir más. No sé si me creerás o no. A veces ni yo misma me lo creo, pero cuando cierro los ojos, veo figuras enormes que deambulan entre los troncos de pinos centenarios, viejos tótems, como símbolos descoloridos de un poder prohibido. Y entonces me doy cuenta de que hay rincones en este mundo a los que es mejor no ir, porque allí hay fuerzas que no toleran a los intrusos, y si alguna vez te atreves a adentrarte en la taiga, al menos no rompas cosas que no deberían romperse. Mantén el respeto por lo que tiene siglos de antigüedad, o serás como nosotros, corriendo con tótems caseros en las manos, suplicando clemencia al espíritu guardián. Pero ¿saben qué? Por loco que suene, siento que salimos bien librados. Después de todo, el diario menciona turistas que desaparecieron sin dejar rastro en estos bosques. Quizás no se dieron cuenta de a lo que se enfrentaban, y entonces el viejo espíritu se los llevó para siempre. Y lo único que nos salvó fue que reconocimos nuestra culpa a tiempo e intentamos enmendarla. Y que esta historia quede como advertencia para todos aquellos que ansían el exotismo y las sensaciones punzantes. Cada lugar tiene su guardián, sus secretos, y a veces por su violación se paga mucho más caro de lo que parece a primera vista. Ahora estamos en diferentes partes del mundo, pero seguimos en contacto. De vez en cuando nos mandamos mensajes, compartimos sueños. Últimamente, Hannah parece tener ganas de llegar a la verdad. Está buscando datos sobre casos similares, buscando pruebas de espíritus parecidos. Dice que el mundo está lleno de historias sobre protectores del bosque. Odio sacar el tema, pero probablemente una parte de mí también esté interesada. Sin embargo, me contengo. No quiero volver a ese silencio terrible y presionante, donde detrás de cada árbol puede acechar algo inimaginable y antiguo, dispuesto a acabar con el intruso. A menudo miro estas notas y me pregunto si debería publicarlas. Al fin y al cabo, si alguien las lee y va allí por despecho, sin comprender la esencia de mis palabras, quizá despierte aún más a esa criatura. Pero quiero creer que mi historia será más una advertencia que un desafío, y quizá alguien se lo piense 2 veces antes de patear artefactos desconocidos en un bosque desconocido. No somos dueños de la naturaleza. Si algo he aprendido de aquel desastre, es que a veces es mejor pasar mansamente que demostrar tu superioridad por la fuerza, porque en algunos lugares la fuerza no siempre estará de tu lado. Quizá esta historia suene demasiado mística, pero la he contado tal y como la recuerdo. Solo espero que hayamos propiciado a este bosque y a su guardián,
y que nuestros nombres se hayan borrado de su memoria. Aunque, a veces, a altas horas de la noche, vuelvo a ver esos símbolos en los árboles y siento como si en algún lugar de la espesura lejana alguien siguiera raspando el suelo con zarpas gigantes, tratando de recordar a los intrusos. Espero que solo sea mi mente jugándome una mala pasada. Y si no, bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido, y solo podemos esperar que los antiguos secretos de la taiga permanezcan en sus oscuras profundidades, protegidos por los tótems de hueso que erigimos apresuradamente en un intento desesperado de pedir perdón. Así que ten cuidado si alguna vez te encuentras lejos de la civilización, en un bosque oscuro donde no se oye ni un ruido, y parece como si cientos de ojos invisibles te estuvieran observando. Respeta estos lugares y no rompas lo que no está hecho para tus manos, y entonces, quizá, no tengas que vagar en círculos entre huellas gigantes y voces que gruñen por la noche, suplicando que te dejen volver con los humanos. Regresamos, pero el doloroso recuerdo permanece, y quién sabe, tal vez haya un espíritu en lo profundo de la taiga que vigila a todo aquel que se atreve a cruzar la línea